Bienvenidos, estimados compañeros. Hoy les traigo un video sobre la materia, tópicos de base de datos, de la cual veremos a continuación la unidad 3, sistemas de multibase de datos. 3.1 Características y clasificación. Un SMULB puede ser clasificado en dos tipos basados en la autonomía de la SBDCS, sistemas de base de datos no federada y sistemas de base de datos federada. 1. Sistema de base de datos no federada. Un sistema de base de datos no federado es una integración de SMBDS componentes que no son autónomos. Esto significa que los SBDCS, al participar en una federación, pierden su autonomía y cualquier operación debe hacerse sobre la base de datos global. Un sistema de este tipo no distingue entre usuarios locales y usuarios no locales. Un tipo particular de sistema de base de datos no federado en el cual todas las bases están completamente integradas para proveer un esquema global simple puede ser llamado SMULB unificado. Esto lógicamente parece a los usuarios como un sistema de base de datos distribuida. 2. Sistema de base de datos federada. Un sistema de base de datos federada, SBDF, consiste de SBDCS que son autónomos, participan en una federación para permitir compartición parcial y controlada de sus datos. El concepto de autonomía implica que los SBDCS tienen control sobre los datos que ellos manejan. 3.2 Arquitectura de un sistema de multibase de datos. Un esquema global en los SBDFS fuertemente acoplados es el resultado de la integración de los esquemas de exportación de las bases de datos componentes. Un lenguaje de consulta global es utilizado por los usuarios del sistema de base de datos federada para especificar consultas contra el esquema global. 3. Procesamiento de operaciones de actualización. Todas las operaciones financieras relativas a la gestión de un pedido se almacenan temporalmente en un fichero de pagos hasta que se lleva a cabo su procesamiento. Es en este momento cuando los datos se actualizan en los campos correspondientes de los ficheros del sistema y todas las transacciones realizadas pasan al fichero histórico de pagos. Asimismo, al procesar las operaciones toda la información relativa a ellas debe imprimirse necesariamente. El procesamiento de las operaciones, que se realizará de forma centralizada en los servicios centrales, tiene una importancia, pues, fundamental para la correcta gestión de las adquisiciones, por lo que hemos decidido dedicarle un apartado independiente. 3.4 Procesamiento de consultas. El proceso de consultas en bases de datos relacionales deja al programador de aplicaciones en un escenario distinto al anterior. La razón es el empleo de lenguajes de especificación. Si se utiliza un lenguaje de especificación, el programador no tiene que diseñar ni generar un método para ejecutar la especificación o consulta requerida, es decir, el programador es introducido en un escenario no procedural, no está obligado a crear métodos ni procedimientos para obtener los datos, solo a especificar los datos que requiere. 3.5 Aplicaciones multibase de datos. Las BDS heterogéneas o multibase de datos son aquellas donde sitios diferentes utilizan diferentes DBMSS, siendo cada uno esencialmente autónomo. Es posible que algunos sitios no sean conscientes de la existencia de los demás y quizás proporcionen facilidades limitadas para la cooperación en el procesamiento de transacciones en las bases de datos distribuidas heterogéneas. Puede que los diferentes sitios utilicen esquemas y software de gestión de sistemas de bases de datos diferentes. Puede que algunos sitios no tengan información de la existencia del resto y que solo proporcionen facilidades limitadas para la cooperación en el procesamiento de las transacciones. La heterogeneidad se debe a que los datos de cada BD son de diferentes tipos o formatos. El enfoque heterogéneo es más complejo que el enfoque homogéneo. Hoy en día existe la tendencia a crear software que permita. Muchas gracias por su atención prestada. Tengan un buen día. Adiós.